Muy bien, cuando hablamos del O-base o de la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño en un paciente lactante, fíjense que el protocolo de maniobra de Heimlich es un poco diferente, ¿verdad? Siempre con el número 5, pero en este caso lo que vamos a hacer es colocar a ese paciente, ¿verdad? En mi brazo y con los dedos voy a aperturar la vía aérea del paciente, lo voy a colocar más o menos a 45 grados y voy a generar 5 palmadas. 1, 2, 3, 4, 5. De inmediato lo volteo y voy a hacer 5 compresiones en el pecho. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a verificar si ya desatragantó, ¿verdad? Si aún no lo ha hecho o puedo yo ayudarle a limpiar su vía aérea, podría hacerlo con el dedo meñique, haciendo un barrido de arriba hacia abajo sobre la lengua para ayudarles a cortar, digamos, lo que esté atragantándolo, ¿verdad? En este caso, por lo regular, estos pacientes se atragantan con su propia saliva o también generan una baba cuando están tomando leche que se hace tan larga, ¿verdad? Ustedes que puede generar un atragantamiento. Entonces podría cortarla con el dedo meñique. Si aún así sigue atragantado, pues voy a regresar nuevamente a la maniobra de espalda y voy a generar otras 5 palmadas. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a regresar a hacer 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Y nuevamente verifico, puedo ayudar a hacer el barrido o puedo reiniciar de nuevo. ¿Cuántas veces vamos a hacer esto? Pues hasta que desatragante, número 1. O número 2, hasta que se desmaye, porque vamos a otra persona, ¿verdad? Entonces serían las situaciones en las que yo me puedo o debo de realizar la maniobra de Heimlich en un paciente de este tamaño, ¿verdad? Abajo y hacia arriba, sino que van a ser únicamente hacia abajo, ¿verdad? Haciendo la compresión justamente en el área torácica, ¿verdad? Esto es con la persona embarazada y que aún se encuentra consciente, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a aplicar en mí mismo, verdad? Si yo me encuentro solo, pues voy a buscar un mueble, una base sólida que me podría ser una silla, ¿verdad? Un escritorio que me pueda soportar y voy a colocarme justamente en el punto donde les mencionaba, entre boca del estómago y ombligo, y voy a generar una presión, ¿verdad? Para modo de estimular el diafragma y poder desatragantarme a mí mismo, ¿verdad? Entonces, siempre recordemos que hay un cambio en el protocolo, ¿verdad? Durante mucho tiempo se enseñó que cuando el paciente quedaba inconsciente podía seguir haciéndose una maniobra en paciente inconsciente, pero actualmente el protocolo es continuar con RCP, ¿verdad? Debido a la probabilidad de que ese paciente inconsciente pues pueda vomitar, ¿verdad? Entonces es mejor continuar con RCP, ya que también el RCP podría estimular, ¿verdad? El desatragantamiento. El video, vamos a proyectarles un video en donde, ¿no? Vamos a continuar entonces, ahora explicando lo que debe contener un botiquín, ¿verdad? El botiquín de primeros auxilios que tiene o que debemos utilizar, digamos, en el caso de una emergencia, va a tener diferentes variaciones, diferentes formas también, pero de preferencia que sea transportable, es decir, vamos a alejarnos ya de aquel botiquín que se empotraba en la pared, ¿verdad? En donde teníamos un montón de pastillas y nos vamos a enfocar ahora en una maleta transportable, porque el botiquín debe llegar a donde está el paciente, ¿verdad? Esa sería la premisa. ¿Y qué debe contener un botiquín? Pues en específico, ¿verdad? Ustedes debe contener todos los materiales que me sirvan a mí para atender una emergencia relacionada con los riesgos que hay en el lugar, ¿verdad? Es decir, no hay un estándar de botiquín porque sería mentira decir que todos los lugares son iguales de riesgosos. Así como también debe estar adaptado a los pacientes que se encuentren en el lugar también, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Que debe contener los insumos que la persona encargada del botiquín pueda aplicar y pueda entender para qué sirven, ya que no es bueno tener cosas que quien va a aplicar los primeros auxilios no sepa utilizar, ¿verdad? Entonces, esas serían las situaciones. Ahora, ¿qué podría contener? Estos son algunos de los insumos que puede contener el botiquín, como por ejemplo, equipo de protección personal, ¿verdad? Porque el más importante siempre es quien brinda primeros auxilios. Entonces siempre empezamos con que debe de tener guantes, ¿verdad? De protección para esa persona que va a brindar los primeros auxilios.
También tenemos algunos elementos acá importantes, como por ejemplo una tijera, ¿verdad? Que es importante contener una tijera en el botiquín, sí, porque cuando voy a hacer RCP, ¿verdad? Está bien decir que se tiene que hacer al pecho desnudo, ¿verdad? Entonces, la playera del paciente la tengo que cortar, ¿verdad? Para poder hacer ese RCP de una mejor forma, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar una tijera. O también, cuando necesito acceder a un área afectada, ¿verdad? Y no voy a poder quitarle la ropa al paciente, es mejor cortar, ¿verdad? Por la emergencia. Entonces, una tijera también es de vital importancia. Dentro de otras cosas que tengo acá, pues están las mascarillas desechables para RCP como una opción que tenemos para poder atender en el caso de un paro cardíaco, ¿verdad? Otras situaciones que contiene el botiquín podría ser una pinza, ¿verdad? Para diferentes usos, ¿verdad? Pero una herramienta esencial también dentro de la atención de una emergencia, con la que puedo sacar una espina, por ejemplo, ¿verdad? O puedo sujetar también algún elemento peligroso. Luego tenemos pues nuestras cintas, ¿verdad? Ustedes, que en este caso es micropore, para poder pegar, ¿verdad? La parte adhesiva de todos los tratamientos que yo brinde, ¿verdad? Fíjense que también en el botiquín debería de contener algunos parches oculares, ¿verdad? Para poder de alguna manera ayudar en la atención de las lesiones oculares, ¿verdad? En el caso de que no necesariamente tiene que ser algo grave precisamente, sino que nada más como refresco o descanso de algún ojo, ¿verdad? Se puede colocar una de estas. También es ideal poder tener sueros de rehidratación oral para el caso de los pacientes que se encuentren bajo estas condiciones, ¿verdad? Este tipo de elementos, así como otros, como por ejemplo las cintas adhesivas, nuestros guantes, es importante mantenerlos a una temperatura ambiente, ¿verdad? Que el botiquín no esté bajo el sol directamente, porque podrían derretirse o podrían echar a perderse, ¿verdad? Además, también es importante decir que elementos como, por ejemplo, las sales de rehidratación oral tienen una fecha de vencimiento, la cual tenemos que estar nosotros al tanto para poder reemplazarlas en el momento que sea necesario. Dentro de la atención de emergencias, fíjense que siempre es importante y deseable tener vendas gasas, ¿verdad? Que tienen diferentes usos, tanto para el poder cubrir una herida abierta como para poder hacer un empaquetado en el caso de una hemorragia, ¿verdad? Entonces, el tener por lo menos 2 medidas de venda gasa, ¿verdad? Y por lo menos entre 2 y 3 de cada medida, esto nos va a ayudar a estar preparados. Y lo mismo sucede con las vendas elásticas, ¿verdad? Que nos sirven para poder ya sea atender una lesión musculoesquelética, como para poder también hacer un vendaje hemostático, ¿verdad? En el caso de una hemorragia. El tener 2 medidas también, entre 2 y 3 de cada una, pues también nos ayuda a tener la preparación para una atención. Luego vamos a ver situaciones como estos, que son las vendas estériles, que vienen en cortes de 4 pulgadas, para atender todo tipo de limpieza, ya sea de heridas, para poder hacer la protección de alguna herida abierta o para poder limpiar simple y sencillamente todos nuestros instrumentos, ¿verdad? Nos viene bien tener de esto en una cantidad de por lo menos de 50 en 50, ¿verdad? Aquí podemos sumarle, por ejemplo, el tener vendas triangulares, ¿verdad? Que nos van a servir para diferentes usos, como por ejemplo improvisar un torniquete, pero también podríamos utilizarla para hacer un cabestrillo o también para contener una hemorragia. Entonces tiene diferentes usos y son bastante importantes. Aquí tenemos Colpack, ¿verdad? O hielo sintético, que también nos va a servir para poder atender una hemorragia, como para poder atender una lesión en músculo, ¿verdad? Y poder enfriarla en lugares donde no tenemos hielo a mano, ¿verdad? Esto podría ser una muy buena utilidad. Podemos utilizarla de forma directa, ¿verdad? O podríamos envolverla dentro de una venda triangular, ¿verdad? Para no tener tanto el frío de forma directa, que podría llegar a causar dolor, ¿verdad? O alguna incomodidad en el paciente también. Este tipo de materiales también tiene fecha de vencimiento, es importante mantenerlos a una buena temperatura y reemplazarlos en el caso de que sea necesario. Tenemos más vendas triangulares, ¿verdad? La cantidad podría ser entre 2 y 6 vendas triangulares. Luego tenemos, por ejemplo, soluciones
en este caso de cloruro, ¿verdad? Para poder atender limpieza de ojos, pero también una limpieza de una herida, es que lo vamos a utilizar. No le vamos a dar el uso intravenoso que podría también tener esto en un caso, en este caso, verán ustedes, de un botiquín básico. Si la persona que lo va a utilizar tiene la habilidad para hacer una vía intravenosa, pues definitivamente también se le puede dar ese uso. De lo contrario, el uso principal para esto es para limpieza, ¿verdad? Ustedes decía de heridas y de ojos. Vamos a tener también alcohol, ¿verdad? Que en este caso, este tipo de químico solamente se utiliza para la limpieza de nuestros insumos o para realizar asepsia en la piel cuando se va a poder hacer una punción intravenosa o también cuando se pone una inyección, ¿verdad? Esto no se utiliza para limpieza de heridas, ¿verdad? Ya que es demasiado fuerte y puede causar quemaduras. También es importante que nuestro botiquín cuente con una bolsa de color rojo, porque aquí es donde vamos a colocar todos nuestros desechos bioinfecciosos, ¿verdad? Como por ejemplo guantes, mascarillas, apósitos, vendas que estén impregnadas con alguna sustancia emanada por el cuerpo, ¿verdad? Que podría ser desde saliva, vómito, heces, sangre, ¿verdad? Y todo eso se desecha en la bolsa de color rojo. ¿Cuándo tenemos que utilizar la bolsa de color rojo? Para echar desechos y no tenemos un envase de color rojo a mano, ¿verdad? Entonces lo vamos a cargar acá y cuando lleguemos al envase de color rojo, pues lo vertemos ahí, ¿verdad? También tenemos dispositivos, en este caso de madera, pero que podríamos también encontrarlos en cartón, en metal o en algún material moldeable, ¿verdad? Para realizar alguna inmovilización de alguna fractura, ¿verdad? Este, por ejemplo, es otro modelo de férula, que así es como le vamos a llamar, ¿verdad? A los soportes o a los apoyos que utilizamos para el caso de que se requiera hacer una inmovilización, ¿verdad? Entonces, estos son cuestiones bien vitales para atender de las cosas más importantes o más urgentes en el caso de una atención de emergencia, como podría ser un paro cardíaco, un paro respiratorio, una hemorragia, una fractura o una quemadura, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, estos son apenas algunos de los insumos que tenemos a cargo, que tenemos en nuestro botiquín, pero podrían ponérsele más, sí, ¿verdad? Dependiendo de los riesgos a los que estemos expuestos y, como les decía, dependiendo de las habilidades de las personas que lo van a utilizar, porque aquí podríamos agregarle también aparatos para la medición de signos vitales, como podría ser un termómetro, un esfigmomanómetro, un estetoscopio, un glucómetro, pero también la persona que lo va a utilizar tiene que tener esas habilidades y esos conocimientos. Además, les decía que se puede ir agregando también elementos ya muy particulares o individuales que tienen que ver con el paciente. Por ejemplo, algún medicamento sí se puede agregar acá, siempre y cuando pues el paciente haya sido medicado, ¿verdad? Por medio de una receta, ¿verdad? También nuestro acuerdo gubernativo actualmente nos permite el tener algunos medicamentos de venta libre, ¿verdad? Como lo podrían ser acetaminofén, ibuprofeno, ¿verdad? Pero nuevamente recordándoles, ¿verdad? Que para poder utilizar fármacos hay que tener el conocimiento, ¿verdad? Hay que tener una receta y también hay que tener una medición de signos vitales. Luego vamos a pasar rápidamente a una explicación sobre lo que sería la mochila de las 72 horas, ¿verdad? Que no es un botiquín, ¿verdad? Vamos a hacer esa diferenciación y que esta la deberíamos de tener preparada para alguna emergencia de evacuación, cuando tenemos que salir de nuestra casa porque hay un incendio, porque hay un deslave, porque hay un terremoto, ¿verdad? Y tenemos que salir, vamos a estar preparados para 72 horas. ¿Qué debería de contener esta maleta? Pues algunos detalles más específicos los podemos encontrar en la página de la Conred, pero podría decirles que es una maleta individual, es decir, tiene que haber una maleta por cada persona de nuestra familia, ¿verdad? Porque aquí se debe incluir cuestiones personales como por ejemplo ropa,
agua y alimentos, ¿verdad? Que ya sabemos que a veces no todos comemos lo mismo, entonces ya con esos gustos pues tiene que haber una diferenciación y por eso una maleta cada uno. Luego la ropa pues no nos queda a todos la misma, ¿verdad? Entonces cada quien con su ropa y con elementos importantes como por ejemplo una linterna y baterías también para poder activar esa linterna que deben estar ya incluidas dentro de esto. Además podríamos tener insumos de limpieza, ¿verdad? Como jabón, cepillo de dientes. También podríamos irle agregando situaciones muy particulares, como por ejemplo títulos de propiedad, como por ejemplo tarjetas de circulación de nuestros vehículos, cosas que sean importantes rescatar de nuestra casa si esto llegara a suceder como una emergencia, pues todo esto tenerlo dentro de bolsas plásticas por aquello de que también nuestra maleta se mojara, ¿verdad? Y esto no se echara a perder. Entonces, además de ello, ¿verdad? Cada uno tendrá que saber qué es lo que necesitaría si tuviera que salir de urgencia de su casa y eso lo tendríamos que tener ahí, ¿verdad? Por lo tanto, la maleta va a ir variando de tamaño y de situaciones, pero debe ser lo más básico y lo más importante porque pues también necesitamos entender que no podemos andar con algo que no podamos aguantar, ¿verdad? O podamos cargar. Entonces, con respecto a la maleta sería eso, ¿verdad? Va a tener también ciertas variaciones. Les decía, para 72 horas es lo que se tiene pensado. Alimentos, agua pura también, ¿verdad? Si podemos incluir un botiquín, que podría ser un botiquín personal, ¿verdad? Algo más pequeño, algo más portable, pues también podemos irlo agregando en esta maleta, ¿verdad? Nuestros documentos personales, les decía también, ¿verdad? Entonces, estamos con la información más básica, más importante, esperando pues que pueda servirles a ustedes, que les pueda servir de guía o de motivación también para poder ya sea desarrollarse más en el área, ¿verdad? O preparar mejor su planificación y sus métodos de respuesta ante las emergencias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Douglas, vamos a dar paso a las consultas que tienen nuestros seguidores. Muy bien. Una pregunta dice, ¿qué hacer en caso de una electrocutación? ¿En una? Electrocutación. Electrocución, sí. Respondo aquí a la cámara también, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, en el caso de un contacto con energía eléctrica, fíjense que tenemos que valorar varias cuestiones, ¿verdad? Primero, si el paciente está consciente o no, ¿verdad? Porque si no está consciente es la parte donde tenemos que valorar primero las necesidades o prioridades del mismo, ¿verdad? Una persona tiene ciertas prioridades antes de poder atender otro tipo de situaciones. Esas prioridades son que respire, que tenga pulso y que no haya una hemorragia masiva, ¿verdad? Entonces, si la persona está inconsciente, vamos a asegurarnos primero de estas tres situaciones. Y por ende, ahí vamos a descartar el paro cardíaco, ¿verdad? Por lo regular, una electrocución con energía podría causar un paro cardíaco. Entonces, cuando verifiquemos el pulso, si no lo hay, iniciamos reanimación cardiopulmonar, dejando de lado las cuestiones secundarias como lo podrían ser una fractura, una quemadura, ¿verdad? Que en este caso el mismo contacto eléctrico va a generar quemaduras, ¿verdad? Pero esto es lo de menos, esto no nos va a causar la muerte, mientras que el paro cardíaco sí nos causó la muerte, ¿verdad? Y por eso se debe atender de forma prioritaria. Muchas gracias, Douglas. Muy bien. Otra consulta dice, en caso de alguna caída, ya sea en una escalera o gradas, ¿se recomienda mover a la persona o no? Muy bien. Bueno, dependerá de la situación en la que haya quedado. Nuevamente, vuelvo a repetir, siempre la evaluación primaria que va encaminada a las prioridades de vida del paciente van a ser las importantes. Por supuesto que hay que quitarle esa escalera o ese andamio al paciente de encima, ¿verdad? Vamos a priorizar colocarlo en una posición boca arriba siempre a ese paciente para la atención y definitivamente si hay que moverlo, ¿verdad? Me refiero a que hay que cambiarlo de lugar. Será bajo las condiciones en donde si hay riesgo de incendio, si hay riesgo de explosión, si hay riesgo de colapso del área, se debe mover a ese paciente independientemente del daño que se le pueda causar, porque
el daño del que se le está librando es mayor, ¿verdad? Ahora, si es necesario moverlo, se tiene que mover con mucho cuidado, ¿verdad? Para no causar una lesión mucho más grande, pero podríamos decir que si respira, que si tiene pulso y no se está desangrando, ¿verdad? Podemos dejarlo en la posición en donde se encuentra, ¿verdad? Considerando que no vaya a haber una explosión, un incendio, riesgo de atropellamiento también, ¿verdad? O riesgo de colapso del área donde se encuentra, ¿verdad? Gracias, Douglas. Otra consulta dice, en caso de una quemadura, ¿se recomienda aplicar agua o se puede aplicar otro producto? Muy bien. Fíjense que las quemaduras tenemos de diferentes tipos, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de las profundidades o el daño que ha causado. En cualquiera de estos, la recomendación es enfriar el área con agua a temperatura ambiente, ¿verdad? No vamos a ponerle hielo, ni mucho menos, ¿verdad? Sino que agua así como sale del chorro, vamos a enfriar el área, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos en ese momento. Cuando recomendamos aplicar alguna crema, esa crema tiene que ser a base de agua definitivamente y solamente cuando hay demasiado dolor o ardor, ¿verdad? Podemos utilizarla, ¿verdad? Pero nada más en las quemaduras de primer grado, ¿verdad? Y como vuelvo a repetirles, que la crema sea a base de agua. De lo contrario, solamente con agua para enfriar el área. Muchas gracias, Douglas, muy amable. De momento esas son las consultas que tenemos. Vamos a colocar en pantalla aquí sus redes sociales, contactos donde pueden consultarles, ¿verdad? Y también vamos a tener una dinámica con las personas que están conectadas. Aquellos muy amablemente nos trajeron por acá un botiquín para poder regalarlos a ustedes. Entonces Douglas en este momento va a hacer una pregunta para ver si pusieron atención, si estuvieron atentos. Y pues el día de mañana vamos a estar anunciando ahí al ganador. Así que muy atentos a lo que nos va a consultar ahorita Douglas. Muy bien, la pregunta sería, ¿cuáles son las 3 prioridades de vida de un paciente? Excelente, muchas gracias, Douglas. Entonces vamos a dar espacio acá, y ya sea en esta transmisión o en la anterior, de que nos contesten. Y pues vamos a dar por ahí la respuesta de nuestro ganador el día de mañana. Muy bien. Y vamos a dar unos segunditos por si entra alguna otra pregunta. De acuerdo. Muy bien. Para finalizar, me gustaría pedirles, ¿verdad? A ustedes que toda esta información que se les ha transmitido, que es de bastante valor, puedan multiplicarla, ¿verdad? Puedan transmitirla a sus familiares, puedan comentarla, puedan llevarla a donde ustedes puedan o tengan acceso, ¿verdad? Ya que mientras más personas sepamos de esto y podamos reaccionar de una mejor manera, más oportunidades vamos a tener de poder salir de una situación de emergencia, ¿verdad? Siempre considerando la prevención es como vamos a mantenernos seguros, ¿verdad? Y considerar tener un plan, ustedes es la parte más importante, no quedarnos nada más con que sí lo voy a hacer, con que fueran deseos nada más, sino que ejecutarlo, ¿verdad? Ustedes como por ejemplo proponernos tener nuestra maleta de las 72 horas, proponernos tener nuestro botiquín, sería una de las primeras acciones. Y luego les decía también con respecto a qué hacer en nuestras casas, identificar esos lugares seguros, esos lugares peligrosos, ¿verdad? Los invito a que puedan hacer esos cambios y entrar en la cultura de la seguridad, ¿verdad? Muchas gracias, Douglas. Pues de momento son las consultas que tenemos, tal vez un poquito adaptándolo a nuestras tradiciones y por las fechas que estamos ahí atravesando ahorita. ¿Alguna recomendación que nos pudiera hacer en cuestiones de juegos pirotécnicos, de estrellitas, porque es como muy la época y muchas veces en emergencia se ve ese tipo de quemaduras, ¿verdad? Entonces, sí, claro. Como que puede ser hacer una mami en caso de que tenga algún nenito que de repente tenga algún accidente por estos casos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en el caso bueno, por las fechas, ¿verdad? Ustedes que tenemos, en donde se usa mucha pirotecnia en nuestro país, pues la prevención es lo más importante, ¿verdad? Siempre vamos a mencionar esa parte primero, en donde pues si vamos a tener un riesgo como tal, deberíamos de tener un plan de respuesta, ¿verdad? Tener un botiquín, estar preparado para actuar con respecto a cómo tratar una quemadura, que ya dijimos, ¿verdad? El tratamiento es
el enfriamiento del área con agua corriente, pero además de ello vamos a decir que el no dejar a nuestros niños solos, ¿verdad? En la quema de este tipo de artefactos es importante, y también generar protocolos de seguridad, es decir, con qué lo vamos a encender, con qué lo vamos a mantener activo, y luego también cómo deberíamos de hacerlo, ¿verdad? No es lo mismo tirar un cohete, ¿verdad? A prender un volcancito, ¿verdad? O a tirar un tronador al suelo, ¿verdad? Cada una de esas situaciones se hace o se activa de diferente manera, y eso deberíamos de primero ver las habilidades que se requieren para ello y luego practicarlas y tener, como les decía, un plan de seguridad. Luego también entender que hay cierto tipo de pirotecnia para ciertas edades, ¿verdad? Se requieren cierto tipo de habilidades y también un conocimiento lógico de cómo reaccionar para cada una de ellas. Así es de que vamos a tener que hacer todas esas evaluaciones como padres, es importante, dependiendo de la edad de nuestros hijos, ¿verdad? Todo con responsabilidad, pues puede resultar de una mejor manera, ¿verdad? Muchas gracias, Douglas, por todos los consejos que nos ha brindado el día de hoy. Sabemos que va a ser pues de mucha utilidad tanto para accidentes que puedan ocurrir tanto en casa como en el trabajo, ¿verdad? Muy bien. Y a nuestros seguidores pues les recordamos también nuestro producto Bactiv, ¿verdad? Que es una combinación de benzalconio con lidocaína para casos de heridas, raspones, cortadas, quemaduras profundas, piquetes de insectos también. Que pues no arde como los antisépticos tradicionales en nuestra presentación de spray y gel, y pues también alimentando un poquito la información, ¿verdad? En cuestión de los botiquines, que contamos también con Cofedrin, nuestro antigripal para niños, Sintomagrip para adultos, y en caso de Dexquedol gel en caso de contracturas o fracturas, como un antiinflamatorio y un analgésico. Pues el día de hoy les queremos dar las gracias, ¿verdad? Por todos estos consejos que nos han brindado. Y pues nuevamente les esperamos a nuestros seguidores en el próximo webinar. Feliz noche. Muy bien, buenas noches.